En el ciclo del observatorio sabéis que siempre intentamos traer temas de actualidad y temas que nos preocupan, más que nada para que nosotros y nuestros estudiantes puedan eh, tener una idea una idea clara y propia de lo que está ocurriendo. Entonces tuvimos antes de Navidad la oportunidad de escuchar a una persona que yo creo que fue muy interesante, lo que nos contó, que fue Carolina Aznar, es una arqueóloga bíblica y gran conocedora de Israel. Era justo el comienzo de la guerra entre Israel y Hamás o entre Israel y Palestina y fue muy interesante porque nos hizo toda una trayectoria histórica de cómo se crea Israel, qué es lo que ocurre, etcétera, etcétera. Y entonces entendíamos que, bueno, que este es un problema que está trascendiendo ya a lo que es la propia guerra entre Israel y Hamás, y hay otros actores en la región que tienen papeles destacados y que no sabemos por dónde va a ir. Y entonces, desde ese punto de vista de profundizar en el conocimiento de lo que está ocurriendo, se nos ocurre invitar a Daniel, que ya, bueno, yo el apellido seguro que no lo pronuncio bien. Basande, Basande, tal cual. Vale, vale. Es que tiene muchas H's cuando se escribe y entonces no tienes muy claro cómo pronunciarlo. Pero Daniel, tuvimos la oportunidad de tenerlo en una mesa redonda hace un tiempo aquí, es decir, exactamente el año pasado, para analizar resultados electorales. Y como es un español de origen persa, conocedor, y yo diría que gran conocedor de esa región, nos pareció interesante el escucharlo. Él es analista político y además está especializado en Oriente Medio. He intentado averiguar un poco cómo era su trayectoria. Bueno, sé que estudió en la Carlos III, que estudió ciencia política, que es máster por la Universidad Autónoma y además allí el máster fue en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Y además está estudiando un grado en Derecho actualmente en la UNED, que ha colaborado con el Real Instituto Elcano y que trabaja como ejecutivo de cuentas en RIA Comunicación. Colabora además con varios medios de comunicación y escribe en varios blogs. Como os he dicho, creo que es la persona indicada para que nos hable hoy. Es decir, y además el tema yo creo que es muy interesante, que es pasado, presente y futuro, las claves políticas de Oriente Medio. Daniel, todo tuyo ya. Pues muchas gracias. Pues nada, un placer nuevamente estar aquí con todos vosotros y muchísimas gracias a Eva por invitarme para, bueno, intentar transmitir mis impresiones, mi análisis, no solo por lo que está ocurriendo, lo que informan los medios de comunicación, pero bueno, hablando con gente, tanto de la región, diferentes analistas, y sobre todo acudir a fuentes primarias, ¿no? Porque a veces en los análisis políticos que vemos aquí en España, bueno, también a lo largo del mundo, parece ser que falta esa información primaria, ¿no? Entender la lengua, bueno, en mi caso, yo hablo persa, y bueno, encontrar informaciones diversas, diferentes puntos de vista y sobre todo tener la mente muy amplia, muy abierta para analizar lo que está ocurriendo, porque no es solo una cuestión de Israel y Hamás, sino que vivimos un cambio geopolítico mundial, que todo está interconectado, más allá de esa región, que yo siempre digo que es la región que siempre marca las presidencias de Estados Unidos, y esto es clave. Y ahora vamos a tener unas elecciones en noviembre, pero también va a influir de una forma determinante lo que va a pasar en Rusia y también en las elecciones parlamentarias para europeas aquí en Europa. Yo tenía preparado un esquema porque como son temas, es un tema tan que abunda tanto y que hay tanto que explicar, a mí siempre me gusta dar las claves, ¿no? Y que cada uno luego la interprete y luego que cuando salga de esta aula, pues, bueno, me puede preguntar, yo tengo accesibilidad total y bueno, que se vaya con más preguntas que respuestas. Yo creo que esa es la clave de toda la enseñanza y bueno, y lo que yo intento transmitir. Como yo soy consultor, como yo me dedico a la política, bueno, al análisis político, que luego política y empresa todo está muy entremezclado, a mí me gusta siempre
dejar claro dónde voy a ir para que lo podáis entender de una forma muy pragmática. A mí es algo que me echaba mucho de menos en la universidad, ¿no? Hacer las cosas pragmáticas y directas al grano y fácil de entender. En la política y sobre todo en lo que entendemos por Oriente Medio es muy complejo, ¿no? Ahora mismo, como he dicho, vivimos un tiempo de cambio. Intentaré que esta charla sea también dinámica. Si tenéis alguna pregunta, pues preguntarme eh, así relajada. Yo creo que la acción política ahora mismo en Oriente y también en la política internacional, hay muchos teóricos, ¿no? Está la teoría realista, la liberal, pero dejando más allá de eso, vamos a estar en el centro de la acción, ¿no? de lo que es la política. Y bueno, toda política tiene una apertura, un inicio, tiene un proceso, ¿no? Que es lo que es la jugada media y sobre todo tiene un final. Y yo me gustaría preguntaros si este conflicto tiene un inicio, tiene un proceso y si tiene un final. En el tema de Israel y Hamás, lo que está claro es que si no hay una solución política, no va a haber final. Y nos podemos empeñar en que haya guerra y explicaremos cuáles son los motivos de Netanyahu detrás y qué es lo que realmente está nublando mucho lo que es la cuestión palestina. Porque al final la política la dirigen individuos, la dirigen personas, y la política son personas que tienen intereses propios. Y bueno, lo estamos viendo en el conflicto, ¿no? Con entre lo que es Israel y Hamas, y bueno, y englobándolo en su totalidad el conflicto israelí-palestino. Pero más allá, como le propuse a Eva hablar un poco del pasado para entender el presente y luego saber qué es lo que va a pasar en un futuro, voy a dar un poco de claves para contextualizar, ¿no? Y yo creo que uno de los acontecimientos, y si ya habéis tenido una experta en el tema, para detallaros qué fue la creación del Estado de Israel, que fue algo muy novedoso en la región, eh, me gustaría hablar un poco de las claves del pasado. Yo creo que hay bueno, cuatro o tres claves que tenemos que tener en cuenta. La primera fue la creación del Estado de Israel y todo eso lo que conllevó para la región, sobre todo en términos de geoestrategia y geopolítica, porque más allá de la cuestión simbólica, religiosa, ya no me voy a adentrar en eso, me voy a adentrar en la política, supuso un cambio, el inicio de un cambio. Y a este cambio de Israel tenemos, bueno, porque como podéis saber, mucho de movimiento sionista, ¿no? No es solo, no hay un tipo determinado de judaísmo, ¿no? Que están los askenazis, los sefardíes, los persas judíos, que muchas veces se olvidan, pero realmente hay un montón. Yo tengo muchas anécdotas con ellos, son gente muy interesante porque al final el judaísmo pues viene de esa región, ¿no? Viene también por gran parte de Irán, que creo que hay alrededor de 400.000 judíos persas, viven en Irán, otros bueno, están en Israel y luego hay en Estados Unidos, obviamente, una comunidad importante de persas. Pues bien, uno de ellos fue el Estado de Israel, pero intentando ligarlo a las potencias y a la rivalidad, a mí me gustaría hablar de la clave de Estados Unidos, porque a diferencia de lo que muchos se está hablando, ¿no? De que Estados Unidos siempre ha sido un aliado incondicional de Israel, en el inicio del Estado de Israel, Estados Unidos no lo veía como un valor estratégico, no lo veía, es más, lo veía como, había muchos debates en Washington, también entre la agencia, entre la CIA, que decían hasta qué punto nos va a servir apoyar un Estado sionista en la región y que nos pueda poner en contra de árabes, de musulmanes, de la comunidad, de diferentes comunidades religiosas. Estas preguntas nos las podemos hacer ahora mismo, a día de hoy, preguntarnos si esos debates que tenían pueden tener respuesta ahora mismo y lo veremos. El Estado de Israel nace y hay varios consultores, ¿no? y asesores de las diferentes presidencias que ponían en duda el valor, pero a medida de que se iba haciendo más importante la alianza, sobre todo por el tema de la Guerra Fría, eh, Israel y Estados Unidos se ligaron básicamente, bueno, Israel logró ligar el futuro de la región a Estados Unidos en su posición, de alguna forma apoyándoles. Todo esto se entiende en una lógica de guerra fría, ¿no? Y ahí es Kissinger donde entra
y realmente pone énfasis en el que hay que apoyar al Estado de Israel para hacer frente no solo a las repúblicas árabes y a todos los estados árabes, sino para contener el comunismo. Y realmente la lógica de la Guerra Fría en ese momento sirvió porque uno de los factores que tuvieron las diferentes guerras entre Israel y los diferentes estados árabes fue que poniéndose en contra del Estado de Israel y poniéndose en contra de Estados Unidos, saldrían debilitados. Y muchos de estos estados árabes coqueteaban con la Unión Soviética. Es más, la posición que se fue desarrollando de una forma incondicional entre Estados Unidos e Israel dejaba de lado a todo un mundo árabe con una demografía muy importante y que ahora mismo vemos en la actualidad como es muy significativa. Solo, por ejemplo, en Egipto creo que hay cerca de 80 millones de habitantes, en Turquía hay 100, en Irán hay 80, compararlo con la demografía de Israel, ¿no? Que son apenas 7 o 10 millones de habitantes. Es que demográficamente no hay comparación. Y claro, pues tenían estas batallas en Washington y a medida que íbamos viendo lo que la región iba encaminándose al fin de la Guerra Fría, en Washington no se cambió la premisa de apoyar al Estado de Israel de una forma incondicional, porque es cierto que hay un lobby muy importante en Washington, porque Estados Unidos al final es una democracia que está financiada, ¿no?, por dinero privado y lo vemos en las presidenciales, ¿no? Tanto el Partido Demócrata tiene sus financiadores, el Partido Republicano también, las candidaturas te las pagan, ¿no? Como por ejemplo aquí en España, son diferentes concepciones de la política y yo creo que eso es determinante y también ayuda a entender muy bien los diferentes perfiles de presidentes que tiene en Estados Unidos. Es totalmente una visión totalmente distinta. Pues bien, cae la Guerra Fría y muchos se preguntan qué es lo que va a ocurrir con la política de Estados Unidos en la región, ¿no? Porque pasamos de un mundo bipolar, ¿no?, donde hay dos polos, Rusia y Estados Unidos, y de repente Estados Unidos tiene todo el poder. Vamos a llevarlo a la región de Oriente porque el mundo es muy complejo y muy amplio y es el tema que nos toca. Pues bien, si es verdad que la estrategia de contener la expansión del comunismo, que veremos cómo va a ser muy difícil, eh, tenía la lógica en apoyar militarmente de una forma incondicional a Israel para evitarlo, vemos cómo en la actualidad esa premisa incondicional, y lo estamos viendo con Biden, bueno, con todos los presidentes de Estados Unidos que siempre se han mantenido firmes a la hora de apoyar de una manera incondicional, porque tú puedes tener apoyos en el mundo de una manera geopolítica realista, puedes apoyar a diferentes países, pero claro, cuando tú apoyas incondicionalmente a uno, dejas de tener una visión estratégica con otros, y lo vamos a ver con el caso de Irán, con el caso de las primaveras árabes, con el caso de Irak, que fue determinante en la región. Pues bien, realmente esa estrategia de mantener una relación sin cuestionamiento ha funcionado a Estados Unidos a largo plazo. Esa es una de las preguntas que yo os transmito. Pues bien, es lo que realmente ocurrió y muchos autores, muchos analistas piensan y han estado debatiendo dentro de Washington es si realmente la lógica de la Guerra Fría a día de hoy, ¿no?, en 2023, perdón, 2024, sigue teniendo su valor. Y claramente vemos como que Estados Unidos, y lo vamos a ver, pues se ha quedado de una forma, sigue siendo una potencia muy relevante en la región, aunque muchos analistas digan todo lo contrario. Actualmente tiene casi 30.000 hombres, tiene bases militares no solo en Arabia Saudí, sino en los diferentes países del Golfo, controla muchas rutas energéticas en el Golfo Pérsico, se habla mucho del Mar Rojo, pero realmente la clave está en qué va a ocurrir en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, porque ahí es donde sale la mayoría de petróleo, de crudo, no solo de los estados árabes, y que realmente van hacia Occidente. Pues bien, pues con esa premisa de la Guerra Fría se mantiene, ¿no?, a lo largo de la década de los 70, de los 80 y de los 90. Y otro acontecimiento fundamental fue la Revolución Islámica de Irán, que nunca empezó siendo islámica. Fue una revolución porque Irán ha tenido un pasado democrático en el sentido de que siempre, bueno, sí, ha tenido diferentes dinastías, ¿no? No hace falta ir muy atrás, pero sí ha habido tendencias democráticas dentro de lo que es la intelectualidad persa, los pensadores persas. Siempre bebían mucho también de lo foráneo, pero siempre lo integraban. Es algo que el historiador Heródoto, ¿no?, en su pasado, y también si habéis leído la Enciclopedia,
y sobre todo los griegos alababan mucho, ¿no?, sobre los persas, que eran capaces de coger lo foráneo y hacerlo persa y de alguna forma mejorarlo. Y eso es lo que hacían también lo hicieron con el Islam, por ejemplo. No se puede entender el desarrollo del Islam actual, aunque sea sunismo o chiismo, sin entender lo que fue el Imperio Persa. Si no hubiese sido por el Imperio Persa, ahora mismo no tendríamos un Islam tan notorio, porque claro, el Imperio Persa cae y hay un imperio, hay una herencia, por eso se habla mucho de la herencia de Persia, y ahí es cuando la doctrina birreligiosa, la doctrina política y sobre todo la intelectual se desarrolla con los propios persas. Bueno, tan solo cabe destacar que, por ejemplo, en Irán los árabes llegaron, también llegaron los mongoles, ¿no? Pero nunca lograron arabizar, ¿no?, a los persas, que sí ocurrió, por ejemplo, como países como Egipto, a lo largo del Magreb, que sí consiguieron implantar su lengua. Pues ahí es la importancia. A mí me gusta destacarlo porque Irán siempre ha tenido un papel protagonista, no se puede entender la región sin entender, bueno, ahora mismo contemporáneamente, la rivalidad entre Irán e Israel, que es mucho más que solo el foco mediático, ¿no? No, son rivales y tal. Bueno, ya os he contado, ¿no?, la mayoría de los judíos que hay en Irán, los judíos persas que también viven en Israel, hay un vínculo muy fuerte. Es más, creo que uno de los presidentes de Israel era judío. No me acuerdo muy bien del nombre, pero que me acuerdo que hubo, no sé si se llegó a aprobar o no, pero que tuvo una reunión con Hatami, creo que fue en el entierro de uno de los papas, y bueno, que se convirtió en una noticia que tuvo que desmentir el propio presidente. A ver si me acuerdo a lo largo de esta charla y os lo comento. Pues bien, estalla la revolución de Irán. ¿Por qué es importante este acontecimiento? No solo porque Estados Unidos pierde el principal aliado, ¿no? Hablábamos de que Israel era un aliado visto como joven, ¿no? Al que había que invertir. Irán era un aliado potente, era un aliado estratégico, no solo en términos de contra los demás estados árabes, sino para evitar el comunismo, porque a los Estados Unidos lo único que le importaba es evitar el comunismo. Y claro, Irán, como tenía una trayectoria política interna, de hecho Carter hablaba de que Irán era una isla de estabilidad, lo podéis ver. Es muy interesante ir a estas anécdotas porque realmente te ayudan a entender cuál era el pensamiento, y la memoria histórica es muy importante, sobre todo en países como Irán, que desafortunadamente eh, es cada vez más difícil encontrarlo. Pero bueno, hay muchos archivos, solo hay que investigar y lo encuentras. Pues bien, la isla de estabilidad al final se vuelve un caos. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana hay un proceso revolucionario, ¿no? Hay fuerzas democráticas internas, hay fuerzas comunistas. El partido Tudeh era el partido comunista más movilizado, los famosos mujahidines, ¿no?, que se habla mucho de ellos, que ellos sintetizaban lo que era el Islam y el comunismo, y ahora mismo han cambiado, ¿no?, pero que son una minoría, y luego ya con sus alianzas con Saddam Hussein, que perdieron toda la credibilidad interna en Irán, pues hay un proceso. Pero luego había un proceso que interesaba mucho más para evitar este comunismo, y era la entrada de un nuevo proyecto político en la región, que era el Islam. ¿Y quién lo representaba? Pues Khomeini, el liderazgo de Khomeini, que vuelvo a insistir, es un liderazgo creado en el exterior, no en el interior, porque claro, bueno, digamos, en la diáspora, y concretamente en París, ¿no? Que fue clave, porque si, de hecho, cuando estaba en Irak, Saddam Hussein le llamaba, creo que al Shah, y le decía, oye, que no puedo tener a este señor aquí porque me va a crear un lío, porque en Irak, como bien podéis saber, la mayoría son chiíes, casi más del 60%, y bueno, estaban en su momento gobernados por suníes. Claro, eso crea un desequilibrio, y había un fervor revolucionario en Irán que se va a expandir, ¿no?, con la guerra entre Irán e Irak. Pues claro, había que darle una solución. Entonces, eh, bueno, hoy está en París y ahí es donde desarrolla su discurso político. Que ojo, que fue intencionado porque también tenía consultores políticos a su lado. Sadegh Gobzadeh, Ibrahim Yazdi, Bani Sadr, todos estos personajes, analistas, consultores,
llámenlo como queráis, eran gente estudiada, gente culta que había estudiado en el extranjero. Es más, Sadegh Gobsadeh, que luego fue ministro de Exteriores y estuvo controlando gran parte de la televisión iraní, pues él había estudiado en Georgetown, en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Muchos de ellos también estudiaron en Francia. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Pues que conocían el discurso occidental, ¿no? Conocían la forma de hacer política, sabían que París pues, es la cuna de la democracia, la cuna de la civilización europea. Bueno, todos estos detalles a la hora de hacer política y no hace falta estudiarlo ahora mismo, todo lo que se había hecho antes se había inventado, ¿no? La propaganda, en fin, acaparó mucho centro mediático y poco a poco la revolución que había empezado como una revolución democrática fue tiñéndose de Islam. Pero también esto es clave de entender, porque si no hubiese tenido el altavoz mediático de Occidente, ahora mismo la situación en Irán hubiese cambiado a peor o a mejor. Pero claro, y luego está aquí la rivalidad con Israel, porque si hay dos países claves en la región actualmente, y lo hemos visto durante estas últimas décadas, que son Israel e Irán. ¿Cuál es el país que puede ahora mismo de alguna forma competir con la hegemonía israelí en la región? Es Irán. Es el único país, porque tienen tejido industrial, tienen recursos energéticos, tienen demografía y sobre todo tienen capital humano. Pese a las sanciones, Irán ha conseguido desarrollar su industria. Es más, pese a la situación política del país, creo que alrededor del 60% de los pupitres de ahora mismo en las universidades lo ocupan mujeres. Hay un desarrollo, siempre se dice que la mujer ha logrado desarrollarse en Irán pese a la República Islámica. Siempre es una pequeña broma que se hacen porque realmente es un valor inmenso, ¿no? Pese a tener la situación política tan adversa interna, la mujer iraní puede desarrollarse y lo ha conseguido pese a todas las restricciones y lo hemos visto en las últimas protestas. Pues bien, la rivalidad entre Israel e Irán va a ser una constante a lo largo de los años. Pero ¿por qué es clave más allá de lo que ocurra en Irán? Pues porque en la época de los 80 vamos a ver cómo emergerán diferentes grupos. La ideología islámica revolucionaria, fíjate, que liderada por un persa, por un iraní, ¿no? Que es verdad que ahí habían teóricos, pero en la práctica vamos a ir a la actualidad. Se contagia en Irak, se contagia en el Líbano, se contagia también en Palestina, se contagia también en Israel, y se van formando diferentes grupos. Bueno, las diferentes dinámicas en la guerra civil del Líbano, ¿no? Dan lugar a Hezbollah, luego tendremos en el 87 a Hamas. Vemos cómo la militancia y los movimientos chiíes en Irak cada vez son más grandes. De esa misma razón, una de las razones por la que se inicia la guerra entre Irak e Irán, iniciada por parte de Saddam Hussein, pero instigada por Khomeini para consolidar el régimen, porque la guerra duró 8 años y sirvió para crear una generación, una forma de pensar, una forma de hacer política. Si lo podéis ver, hay un montón de propaganda y de bueno, novelas y sobre todo vídeos, no solo en YouTube, sino a lo largo de Internet, que cuentan y narran esta guerra, ¿no? Que fue muy sangrienta. Y bueno, si ahora mismo no, cuánto durará la guerra de Ucrania con Rusia, creo que llevan 2 años, pues esta guerra duró 8 y se usaron armas químicas que realmente ahora mismo hay partes en Irán que todavía hay gente que las sufre. Pues, para que entendamos un poco el contexto. Pues Irán, ¿por qué decía que Irán es importante? Hemos hablado de Israel, ahora vamos de Irán, porque la misma crisis de rehenes que ayudó a consolidar el régimen, ¿no? Sobre todo a la hora de mantener todos los titulares de los periódicos, que Carter no sabía qué hacer con los rehenes, que Carter era débil. Lo hemos visto ahora mismo en la actualidad, ¿no? Con Obama cuando se acerca con el acuerdo nuclear, que Trump realmente lo critica. En su momento era Reagan, ¿no? Que de hecho se dice que habían negociaciones en paralelo entre la futura administración de Reagan con los que llevaban a cabo la revolución en Irán para soltar a los rehenes, que de hecho salieron
Y el New York Times hizo un muy buen documental, hay un libro muy bueno que narra sobre cómo fue la vida de estos rehenes en la embajada. Hay anécdotas muy interesantes. Pues bien, Carter pierde la presidencia de los Estados Unidos, pierde pues, por la crisis de los rehenes. Es más, el mismo día de la toma de posesión de Reagan, eh, vemos cómo los rehenes salen. O sea, fue el mismo día en el que Reagan tomó posesión cuando se liberaron a los rehenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que Biden ahora mismo tiene una cuestión fundamental de fondo. ¿Qué es lo que va a hacer con Irán? Y todos los presidentes de Estados Unidos conocen muy bien la importancia de Irán estratégica. Ahora mismo no cuentan con personal diplomático, no cuentan con nadie en el terreno, lo cual es mucho más difícil hacer análisis sobre lo que está ocurriendo. Pero Biden no puede entrar en conflicto con Irán porque realmente su presidencia va a acabar y realmente las elecciones se lo van a echar en cara y ahí es donde entra Trump. ¿Por qué digo esto? Porque se está intentando calentar un conflicto entre Israel, Irán, Estados Unidos y la región y explicaremos cuáles son las claves y qué hay detrás. Pero lo que está claro es que en la cuestión de Gaza y la cuestión de Hamas e Israel, volvemos a la idea de que todos son políticos y todos quieren mantener el poder. Netanyahu es consciente de que no puede seguir movilizando un país para realmente acabar con Hamas, porque él ha puesto unas expectativas muy altas. O sea, cuando tú pones las expectativas tan altas de derrotar un movimiento, una ideología, una organización que de facto controla Gaza y controla instituciones, es muy difícil acabar. Cuando acaba la Revolución Islámica, vemos en los años 80 diferentes movimientos eh, revolucionarios, islámicos, eh, la creación de Hezbollah, Hamas, pero es que luego entramos en una cuestión fundamental, ¿no? Que ya no es solo la guerra del Golfo del 91, sino que vamos a la invasión de Irak de 2003. El famoso eslogan de la guerra contra el terror. Ahora nos podemos preguntar si ha servido para algo, si se ha derrotado esa ideología. Parece que no. Pues lo mismo le puede pasar a Netanyahu. Y al final es una cuestión de ir ganando tiempo y volvemos a la cuestión de Estados Unidos, esperar a que llegue un Trump a la Casa Blanca. Y lo explicaremos. Pues bien, claro, pasamos de la Guerra Fría, la alianza estratégica con Israel, se pierde Irán, se incluye un proyecto político de corte islámico con sus condiciones persas y vamos a la invasión de Afganistán, vamos a la invasión de Irak. Eh, si lo podemos trasladar ahora mismo a la actualidad, vemos como ahora mismo Estados Unidos tiene muy difícil legitimar su intervención en el Mar Rojo, ¿no? Se habla mucho de la posición de España, que por qué España no entra, y explicaremos por qué no entra. En el momento en el que se intervino en Irak, sí que contaba con apoyos. Sí que contaba en la primera guerra del Golfo también, ¿no? En la del 91. Pero ahora no. Y eso es porque ahora mismo Estados Unidos ha perdido legitimidad en la región. Legitimidad política, militar la tiene, así que eso lo descontamos, porque al final el poder se rige por armas. Pero claro, estamos viendo cómo Estados Unidos no puede liderar una unión para hacer frente a los Houthis. Que los Houthis, en cualquier momento, si a Estados Unidos le interesa, pues puede acabar con ellos. Pero claro, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de ideologías, estamos hablando de movimientos de resistencia, más allá de otro tipo de grupos, son movimientos de resistencia. Y todo lo que están haciendo los Houthis hay que leerlo en clave de Yemen. Ellos lo que quieren es ganar poder dentro. Desde el escaparate que mejor se les ha puesto ha sido el Mar Rojo. Porque, insisto, desde que estalló la guerra, bueno, desde que estalló bueno, primero el ataque de Hamas, que siempre hay que condenarlo, ¿no? El ataque de Hamas ha sido horrible, claro, pero luego vemos cómo se da el ataque de Netanyahu en Gaza. Vemos como ningún Estado árabe, más allá de
de condenarlo diplomáticamente o a través de medios de comunicación, han movido ficha. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que dejas un vacío de poder que otros grupos van a ocupar. Y entre los Houthis, entre Hezbollah, y explicaremos la posición porque hemos visto cómo no están haciendo nada, porque es que a nadie le interesa entrar en un conflicto directo porque sería el caos. Pero claro, ahí está la lógica. ¿Hasta qué punto el Estado árabe, y esto es más filosófico, puede dar respuestas a las realidades contemporáneas de hoy? ¿Hasta qué punto esos acuerdos de Abraham han servido para algo, para realmente, de alguna forma, solucionar el problema palestino? Pues estamos viendo que no. Entonces, como en política todo es entrar y es proceso y es final, vemos cómo no, la diplomacia no está dando su resultado. Entonces, ahí es donde entran otros actores. Y en Irak también, hablábamos mucho de las milicias iraquíes, pues también se están formando y se están consagrando diferentes grupos que intentan dar respuesta utilizando esta cuestión. Pues bien, vemos cómo se está perdiendo legitimidad, ¿no? Por parte de Estados Unidos, que, insisto, la... No, no pasa nada. No, perdón. Lo siento. No pasa nada. Me da tiempo para beber. He ido de arriba a abajo, pero bueno, yo creo que se me ha entendido y si no, pues me lo decís. Pues bien, entramos en la guerra de Irak. No voy a profundizar mucho en lo que supuso un cisma, ¿no? Porque realmente Irak era la contención de Irán. Pero claro, cuando tú te quitas las fuerzas militares, quitas del poder a Saddam Hussein, todo lo que era la contención del mundo persa se cae. Y por eso vemos como los iraníes ahora controlan de facto Irak. No solo por la cuestión religiosa, sino es que además se ha consolidado, sino también en términos políticos y prácticos. Es que es obvio y realmente es muy curioso, aunque hay muchos libros que hablan sobre el interés del petróleo, el interés económico, es muy difícil pensar cómo era posible de que en Washington se decidió atacar a Saddam y realmente dejar el mundo, bueno, la región en manos de Irán, y ahora vemos cómo Rusia entra y vemos lo que va a pasar con China. Pues nada, pasamos de la guerra de Irak y luego vamos más a la actualidad, que es la primavera árabe, que es también, y veréis la lógica de por qué está todo entrelazado, es que al final solo hay que atender a los acontecimientos. Ocurre la primavera árabe, el pueblo árabe demanda más democracia, demandan, bueno, fin a los regímenes autoritarios que tenían bueno, que estaban realmente siendo gobernados. ¿Y qué es voy a mencionar un par de consecuencias de la primavera árabe. Una de ellas fue el fin de la amenaza del Estado árabe a Israel. Vemos como tanto Libia cae, Egipto al final, bueno, ya firmó la paz con Israel, pero ya no supuso una amenaza, y es más, es uno de los principales aliados ahora mismo en la región. Irak cae, y los demás y las monarquías árabes ganan. Pero las monarquías árabes ganan con un peaje, la de intentar formalizar relaciones con Israel y con Estados Unidos y con Occidente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, que solo hay un Estado que, digamos, entre comillas, ha resistido, que es Siria. Y Siria es el centro de operaciones ahora mismo bueno, no de Oriente en su totalidad, pero sí donde hay mucho más valor estratégico, no solo por parte de Irán, que es una frontera directa con Israel, sino también por Rusia. Y por eso también Estados Unidos tiene interés en contener los avances en Siria. Y bueno, está claro quién apoya a Bashar al-Assad, son los iraníes, son los rusos, y poco a poco veremos la entrada de los chinos. Al final, Siria simboliza eso, bueno, aparte del fracaso de las primaveras árabes, sino cómo se iban colocando las piezas en Oriente, y claramente vemos cómo también se han creado sociedades mucho más conservadoras, vemos cómo el Islam ha sido un gran refugio en estas sociedades, las aspiraciones democráticas siguen ahí, pero ahora mismo hay una fatiga, ¿no? Yo al menos es como lo veo y ocurre en muchos lugares del mundo. Cuando tú das un paso muy, muy grande y ves cómo no has logrado objetivos, pues hay un reposo para volver a dar el salto.
Entonces, claro, yo creo que la clave es esa, la desestabilización, la entrada de Irán y sobre todo qué es lo que va a pasar con Siria. Pero a medida que vamos a ir analizando, veremos cómo, bueno, uno de los factores fundamentales de esta pérdida de legitimidad que tuvo Estados Unidos la vemos en 2009, ¿no? Antes de que estallaran las primaveras árabes, que fue el discurso que da Obama en el Cairo, ¿no? A favor del Islam político, ¿no? A favor de la reconciliación entre Estados Unidos, entre el mundo árabe, el mundo islámico. Claro, eso incentivó también lo que es la primavera árabe. Y así es también como se entiende la victoria de los hermanos musulmanes, ¿no? Si Occidente ya te lo legitima, pues pones en jaque a los líderes de la región. Y claro, fue muy claro, ¿no? Obama. Y luego vemos cómo se da el tema de la invasión de Libia y la desestabilización en los países árabes. Continuamos y vemos cómo aparece luego lo que es el Daesh. Y entre medias aparece un acuerdo nuclear con Irán. Y al mismo tiempo vemos como Netanyahu hace campaña, ¿no? en la ONU, en Washington. Yo creo que es uno de los presidentes que más speeches ha dado en el Congreso de Estados Unidos en contra de una Irán nuclear, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de una Irán nuclear? Una Irán nuclear que siempre los iraníes la utilizan de una forma de negociación, de una forma de ganar más concesiones y sobre todo de posicionarse en el tablero político. Pues bien, Israel va a hacer todo lo contrario. Es que al final se retroalimentan. Son dos sistemas que se retroalimentan y que se tienen cogido en la medida. Pero es que Obama en 2010 y 2015, perdón, firma un acuerdo nuclear que reincorpora paulatinamente a Irán en el escenario internacional. ¿Y qué es lo que ocurre en 2016 cuando llega Trump a la Casa Blanca? Se rompe el acuerdo. Y ahí es donde está también la influencia de Israel, porque lo que os decía, el único país capaz, no estoy hablando de los estados del Golfo, que al final lo único que tienen es capital financiero, y al final cuando se acaba, y por eso están haciendo inversiones tan importantes a lo largo del mundo, bancos aquí en España, en Europa, bueno, no hace falta, solo hace falta escribirlo en Google y verlo. Bien, una Irán que no tiene sanciones, una Irán que va paulatinamente entrando en el sistema bancario, pues eso es una amenaza. No una amenaza militar, una amenaza económica, porque al final estamos hablando no solo de armas, de militares, sino de poder financiero. Y bueno, llega Trump con una agenda muy clara y el escenario cambia. Muchos dicen que Biden y Trump van a ser muy distintos, ¿no? En lo que es la política de Oriente Medio. Yo no lo creo. Van a ser muy similares. Es más, a Trump se le ve venir, pero a Biden no. O sea, Biden no tiene no muestra esa iniciativa como la puede mostrar Trump. Pero en lo que es Oriente no va a cambiar. Pero a lo mejor sus posiciones en Ucrania sí que cambian. Vemos claramente cómo hay un apoyo directo de Biden y vemos cómo Trump cada vez está cociendo más en su campaña electoral la cuestión y preguntarse si sirve para algo apoyar a Ucrania, ¿no? Y lo estamos viendo claramente. Pues a lo mejor en Europa cambia, pero en Oriente no, por esa relación que decimos entre Israel y Estados Unidos. Pues bien, claro, en, el acuerdo nuclear se rompe, pero es que luego, con Trump en el poder, se resetea otra vez el tablero y se para de dialogar con Irán y se vuelve a poner en valor la relación con Israel. Y de hecho mueve la capital de Estados Unidos a Jerusalén, que a día de hoy sigue igual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues apoyo incondicional. En 2019 ocurre algo muy importante que tenemos que dejar claro, y es que Trump coloca a las guardias revolucionarias, ¿no? Las famosas guardias revolucionarias que vemos ahora mismo en todas las noticias, ¿no? Que apoyan a tal grupo y intentaremos clarificar eso. Claro, estás colocando, es verdad que estas guardias revolucionarias nacieron de la revolución, eran fuerzas que se desarrollaron por orden Khomeini, ¿no? Que eran lo que se diría paramilitares, ¿no? Que no estaban dentro del sistema, sino que fueron integrados para consolidar una
un régimen, pero claro, ahora mismo tienen estatus de institución. Claro, Estados Unidos pone en sanciones a una institución militar. ¿Qué significa esto? Pues que estamos en un estado de guerra no declarada desde el 2019, aunque siempre ha habido una tensión, pero oye, ese fue un año clave, porque luego en 2020 matarán al general Soleimani en una operación ordenada por Trump, que era el que se supone que iba a ser el siguiente líder de Irán tras bueno, lo que muchos se comentaban tras la muerte de Khamenei, que es el líder supremo. Hay mucho juego en la región. Estamos en un momento que hemos visto en Irán, como ha habido unas protestas, porque al final esto es cuestión generacional, ¿no? Y vemos la cuestión de Palestina no la podemos interpretar sin la cuestión generacional, la demográfica. Al final es un problema de ir accediendo al poder y sobre todo la de querer un futuro mejor. Y en esta cuestión, y si queremos profundizar en lo que está ocurriendo brevemente, porque creo que se ha escrito mucho y se ha profundizado mucho, pero realmente no se consigue dar con la clave. Y a mi modo de entender es que tenemos que entender quiénes están en el poder y cómo se están colocando ahora mismo las piezas. Está claro que Netanyahu solo tiene una salida, que es la de continuar con un enfrentamiento. Y si os dais cuenta, hace un mes o hace un par de semanas, cuando se oía mucho Israel ataca bases de Irán en Siria, o Israel ataca en Irak, o milicias iraquíes atacan a Estados Unidos, lo que estamos viendo es que se está buscando una excusa para regionalizar aún más un conflicto, porque al final menos está la sensación que se está dando es que sin conflicto parece ser que Netanyahu no tiene otra salida y él ha elegido el conflicto. Está siendo cuestionado internamente el tema de la crisis judicial que desencadenó, ¿no? Con la reforma. Vemos también cómo hay críticas internas, pero eso es un punto a tener en cuenta. Y cuando se está hablando mucho del mantra de dos estados, vemos que cada vez es dar más margen de tiempo para que el conflicto continúe. Por eso es muy importante ponerlo encima de la mesa una cuestión de solución de dos estados, pero también hay que plantearse si es viable en términos de fronteras, ¿no? Porque ahora mismo vemos como hay muchos territorios que están ocupados, hay una tensión social interna. Es muy difícil ahora mismo sobre el terreno tener, al menos sobre el terreno, dos estados, pero a lo mejor un acercamiento y sobre todo un pronunciamiento firme por parte de la comunidad internacional de reconocer unilateralmente, porque se ha reconocido, ¿no? Se han reconocido gobiernos, se han reconocido estados, ¿por qué no esta cuestión? Y sería un avance. Pero claro, insisto, quien tiene el poder es ahora mismo Israel y está claro. Pero Israel puede mantener una guerra a largo plazo con Palestina, con Gaza. Esa es la pregunta y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con la crisis de los rehenes. Cada vez hay más familiares que reclaman la vuelta, que critican la gestión. ¿Hasta qué punto un conflicto a largo plazo va a beneficiar? No beneficia a nadie, ni a unos ni a otros. Pero claro, Israel también juega con una ventaja. ¿Con quién hablas en Palestina? ¿Hablas con Hamas? ¿Hablas con la autoridad palestina? ¿Quién es el interlocutor? No hay interlocutor válido. Y eso favorece y fortalece aún más las posiciones maximalistas de Netanyahu. Lo que está claro es que hay un pueblo que está sufriendo, que es el palestino, también el israelí, pero claro, solo hay que ver los números sobre la mesa, el número de víctimas, y realmente es dramático. Y a medida que vamos analizando y vemos cómo otros países intentan ganar su espacio, lo hemos visto con Sudáfrica, ¿no? Que también representa ese tercer mundo que quiere que quiere posicionarse, ¿no? Como, no solo como negociadores, sino que se están presentando al mundo. Y yo creo que no había un mejor estado que el surafricano de poner encima de la mesa esta cuestión que al final acabará en algo simbólico y está acabando, porque prácticamente las sentencias, los que estudiáis derecho internacional, pues al final no se cumplen si un Estado no quiere. Pero eso también es efecto del mundo cambiante. Y en medio de todo esto tenemos una guerra en Ucrania, que vamos a ver cómo se desarrolla. No sé si habéis visto la última entrevista de Putin, ¿no? Que Tucker Carlson hizo,
independientemente de la ideología política que uno tenga, es interesante escucharlo, sobre todo pues porque al final estos tipos de líderes, ¿no? Estos líderes autoritarios tienen una visión muy clara sobre presente, pues sobre pasado, presente y futuro. Lo tiene Xi Jinping, lo tiene el líder iraní. Claro, nuestros líderes políticos tienen esa visión del pasado, presente y futuro. Es difícil a lo mejor alguno habrá, pero vemos como hay mucho debate político sobre nuestras cuestiones locales, nacionales, cómo no la vamos a tener sobre la cuestión del mundo. Pues prácticamente veremos lo que ocurre. Yo estaría muy pendiente, sobre todo, de las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en Rusia en marzo? Yo creo que todo el mundo es consciente que va a ganar Putin. Y claro, el experimento a conocer es China. ¿Qué es lo que va a hacer China en Oriente? No se sabe todavía, porque China no es un país o no tiene una historia de someter a pueblos, ¿no? Que digamos, no es una historia de intentar someter. Es más, cuando vimos en su momento que lanzaban sus 12 puntos para la paz de resolución de Ucrania, mucha gente decía, bueno, pues ya viene China a poner orden. Tiene sus 12 puntos, ¿no? Los 12 puntos de Woodrow Wilson, ¿no? En su momento. Pero ha pasado, no sé si ha pasado un año, y siguen esos 12 puntos en la mesa y la gente se pregunta, ¿realmente China está por la labor de la paz? O ahí entra la lógica china, porque ellos piensan a 10 años, a 20 años, a 100. Ellos tienen otra concepción del mundo y tiempo. Y claro, y eso es una de las ventajas que tienen, porque realmente no entender la mentalidad o en ponerse en su perspectiva dificulta mucho a la hora de hacer estrategia política y lo estamos viendo. En Ucrania veremos lo que va a ocurrir y claro, tampoco, aunque China se demostró y puso su posición a la hora de mediar en el tema palestino-israelí, a día de hoy no ha dicho nada. Entonces son cuestiones a tener en cuenta y no podemos perderlas de vista. Vamos a un mundo más militarizado, hay muchos analistas hablan de globalistas contra soberanistas, lo vamos a ver. Trump es un soberanista, Biden es más globalista. En Europa hay mucha tendencia globalista, pero también hay tendencia, y lo estamos viendo, por ejemplo, en Italia, más soberanistas. Y al final, conociendo cómo se posicionan estos líderes actuales, podemos conocer los siguientes pasos. En Oriente será mucho más lineal. Yo no creo que vaya a haber enfrentamiento entre Irán e Israel. Es más, no les beneficia ni a unos u a otros, porque Irán está prácticamente rodeado, prácticamente, por bases estadounidenses. De hecho, se han descubierto planes israelíes de atacar Irán, están sobre la mesa. No interesa, porque realmente una guerra ahora mismo, económicamente para Irán eh, es un suicidio, eh, pero también es un problema para Israel, que está enfrentando una guerra. Esta mañana creo que veía que su economía había caído, no sé si un 16 o un 19% desde el estallido de la guerra. No sé, no estoy muy seguro, pero creo haberlo leído hoy en prensa. Pues estamos en esa y esperemos que en algún momento, y ya termino por si tenéis alguna pregunta, realmente se inicie un diálogo, eh, sobre todo con voluntad, porque ahora mismo no hay voluntad por ninguna de las partes. Y al final, pues quienes más lo sufren son los ciudadanos, y al final una tierra que tanta sangre ha derramado, pues se merece una estabilidad y sobre todo paz para la gente de allí. Y bueno, los que tienen conexiones con la región religiosa o por otros motivos, tienen que abogar por la paz. Vamos, es que no hay otra salida, no hay otro camino. Y la guerra solo va a traer más guerra y cuanto más dure, más resentimiento. Y justamente ahora mismo es muy difícil que las nuevas generaciones no crezcan con resentimiento. Y en esas estamos. Ojalá que logremos, y sobre todo la comunidad internacional, se ponga firme y realmente encontremos un acuerdo de paz. Y nada, yo espero no haberos liado mucho, pero no sé cuánto tiempo disponía, pero
No, está bien. Bueno, pues sí, abro preguntas si tenéis. Oye, pues muchas gracias, Dani. Venga, os toca. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No tenéis ninguna pregunta? Has dicho que ibas a hablar un poco del papel de España. Hace poco oí al ministro Álvarez decir que casualmente donde había intervenido Hamás, entrando en Israel, que era una de las zonas más democráticas que había dentro del territorio. Eso, por un lado, me pareció un problema, claro. Por otro lado, no es posible con el malestar que hay en Israel que directamente de cara a unas elecciones desaparezca Netanyahu. Claro. Pues sabía, no es posible. Yo creo que la política israelí ya de por sí está muy fragmentada. O sea, hay un montón de partidos. De hecho, está ahora mismo gobernando con una coalición. Y bueno, ahora mismo ha formado un comité de guerra, ¿no? Un gobierno de unión, que es lo que realmente le está ayudando a no rendir cuentas, porque implicas a más gente en tu gestión para realmente mantenerlos de alguna forma de tu lado. Yo creo que, y veía hace relativamente poco diferentes encuestas que, pese a la guerra, pese a toda la gestión que está ocurriendo, Netanyahu caía muy poco. O sea, realmente ahora mismo solo hay un liderazgo en Israel que se ha consolidado, que es el de Netanyahu, para bien o para mal. Y él juega con eso, ¿no? Con el caos interno. Y tener un enemigo externo favorece a la unión. Y eso yo creo que Netanyahu lo ha aprendido a lo largo de la historia de Israel. Él era militar eh, y claro, él entiende que la sociedad israelí responde cuando está bajo amenaza. Y eso es lo que mantiene lo que le mantiene en el poder. Pero bueno, veremos. Al final las elecciones las carga el diablo y veremos a ver quién gana en unas futuras elecciones. Pero a día de hoy, como no hay un liderazgo alternativo capaz de aglutinar una coalición distinta, lo tiene ahora mismo bastante encaminado en lo que es en la política israelí, pero veremos en un futuro. Y en cuanto a la posición española, yo creo que es inteligente lo que se está haciendo por parte de España, porque más allá de lo que es el discurso político interno, la batalla ideológica o entre partidos, España, la política exterior de España es política de Estado. Y a España le ha costado mucho, muchísimo, limpiar su imagen de la guerra de Irak. España no puede ser visto como un Estado agresor en la región, pero no puede ser visto como un Estado agresor. Y yo creo que esa es la máxima que se está siguiendo desde la política española, porque cuando gestos como el que se ha tenido por parte del presidente, ¿no? Del reconocimiento de Palestina, del futuro reconocimiento, la crítica a Netanyahu, poner encima de la mesa la vulneración de derechos humanos, el reconocer, ¿no? La liberación de los rehenes, la salida rápida, pues todo eso refuerza la imagen de España en el mundo árabe e islámico. Y hay muchas empresas y hay muchos estados que miran a España con positividad y esa imagen hay que mantenerla. Si España ahora mismo se mete en un conflicto, nuestra popularidad caerá. Y es que no hay un país más clave en Europa mm, que España a la hora de acercarse al mundo islámico y al mundo árabe. Total, cuando tú hablas con cualquier persona del Golfo, España es el país al que quieren ir. No es el país, los vínculos van más allá de vínculos económicos, son vínculos culturales. Y la imagen de España está muy bien valorada. Por eso hay que jugar muy bien con ese discurso y con la posición de España, que a mi juicio, pese a las dificultades, no se está haciendo mal, porque realmente se está poniendo encima de la mesa, primero, el interés de España y sobre todo acercarnos al mundo árabe islámico, que son no quita de que tampoco la tenemos a Israel, porque al final esto es diplomacia. Se pide un alto al fuego, se pide la liberación de los rehenes y se habla de una solución, que son la solución de los estados. Yo te quería preguntar una cosa, porque hemos hablado de Estados Unidos y no hemos hablado nada de Europa. Vale, Y ya sé que en Europa, es decir, cada cual piensa de una manera diferente, es más complejo el llegar a un
no tenemos un presidente único, ¿no? Pero ¿qué papel juega Europa dentro de la región? Bueno, ahora mismo la región, Europa siempre ha tenido, de hecho, hablábamos del acuerdo nuclear, había un montón de empresas, bueno, europeas dispuestas a invertir en Irán, por ejemplo. Es un vínculo más económico, es un vínculo totalmente económico. Europa, a diferencia de otros, por ejemplo, de Estados Unidos, el producto europeo es muy buen visto. Europa es realmente el lugar donde mucha gente aspira a venir, ¿no? Europa juega un papel fundamental, no solo ahora mismo está en cuestionamiento muchos de sus pilares, pero realmente tiene que ser una referencia, ¿no? Si lo está siendo con la guerra de Ucrania, también lo tiene que ser en la región. Pero tampoco, yo a mi modo de ver, no tiene que caer en dogmas. Y yo creo que el problema ahora mismo que tiene Europa es que no hay una política exterior común, que eso no lo hay. No hay una política de defensa común y tampoco hay no hay, no hay un inicio, no hay un proceso, no hay un final sobre lo que se quiere en la región. ¿Por qué? Porque cada país, cada estado ha tenido una historia con esta región, ¿no? La ha tenido Francia, la ha tenido Italia, bueno, Italia en lo que es el norte de África, ¿no? Con Libia, por ejemplo. Pero cada país tiene sus propios digamos, pasados con la región y sobre todo presentes. O sea, si estamos hablando del ejemplo de España, que no quiere ser visto como un Estado agresor, eso no casa, ¿no?, con las diferentes coaliciones que se están intentando formar para hacer frente al Mar Rojo. Si queremos unidad de acción, tenemos que sentar unas bases de política exterior para la región. Yo creo que se están sentando, se está apelando a la solución de dos estados, pero claro, están muy pendientes de la política interna, porque todo lo que pasa en el mundo se está nacionalizando. El debate de Palestina, Israel, aquí lo vemos, ¿no? La lucha partidista en Francia también ocurre, bueno, en Reino Unido, aunque no es la Unión Europea, también ocurre. Son temas muy sensibles que dividen a la sociedad y como dividen, pues dificultan la unión. Y lo estamos viendo ahora mismo también con la guerra de Ucrania, ¿no? Que también hay fisuras. Al final es muy difícil convencer a 27 países de tomar una decisión común, pero con un pilar fundamental en esta cuestión, la solución de dos estados, por ejemplo, podría facilitar mucho la construcción de una política. Pero vamos, está por ver y veremos lo que ocurre en las elecciones europeas, ¿no? Que se espera una ola, digamos, entre comillas, conservadora, y bueno, y ahí España quedará como una isla, ¿no?, del socialista. Y veremos también nuestro Estado qué papel va a tener en esta Unión Europea, porque hemos visto que ha tenido un papel muy protagonista en esta última, pero veremos a partir de junio, en primer lugar, quiénes van a ser los comisarios españoles. Esa es una de las preguntas a tener en cuenta. Bueno, de todas formas, Europa ya, sí, o sea, ahora es conservadora. Otra cuestión es que yo creo que desde Europa se tiene muy Sí. claro que el concepto de Europa, pues quien lo gestó fue la democracia cristiana y la socialdemocracia. Totalmente. Y entonces los gobiernos se van alternando y van conjugándose, ¿no? Y llegando a acuerdos y Claro, tal. claro. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que no se llegue a ningún extremo, ¿no? Pero al igual que todo proyecto político. Ah, vale. Ay, perdona, no sé si... No, ya había... No. No, te quería comentar que, bueno, has nombrado varias veces lo de la cuestión del liderazgo, ¿no? Que Netanyahu en Israel, que no, parece ser que no hay nadie que se le pueda oponer. Pero claro, a ver, y de la parte palestina, o sea, es que claro, ¿qué se puede dialogar con Hamas? Quiero decir, o sea, investigando un poco sobre Hamas, es decir, Hamas, según tengo entendido, era el ala extremista, radical, intolerante y violenta de lo que antes era la OLP, ¿no? Y entonces, claro, me he acordado de los acuerdos de paz de Oslo, que ahí, bueno, eso parece ya casi antediluviano, porque dices, bueno, eso fue algo increíble
algo increíble. Entonces estaba todavía Arafat, que bueno, no se sabe si fue asesinado o murió en causas naturales, nunca se sabrá, o no sé si todavía se desclasificará algún documento, pero entonces, claro, Arafat sí que era un buen interlocutor. O sea, lo fue porque llegó a sentarse con el Estado de Israel, pero en cuanto murió Arafat, bueno, antes de morir Arafat ya se fue creando Hamás, ¿no? Que abogaba por la violencia, por la islamización. Entonces, claro, yo me pregunto, te traslado a ti mis inquietudes, ¿no? Digo, ¿cómo se puede llegar a un diálogo con, por un lado, unos intolerantes radicales que han sometido a su población en Hamás? Lo digo porque soy muy aficionada al cine de Oriente Medio y bueno, he visto algunas películas rodadas por palestinos sobre el estado de Gaza, cómo vive la gente, o sea, en fin, soyuzgada por la corruptela de Hamás, porque eso que tú decías, al final son personas que se han instalado en el poder y tal. Bueno, entonces mi pregunta es esa, es decir, ¿tú crees que hasta que no surja un líder que no abogue por la violencia, que sea tolerante, tanto por un lado como por otro, ¿tú crees que esto no va a tener solución? ¿O, es mi Sí, inquietud? no, es que es muy importante lo que estás diciendo. En primer lugar, cuando ocurrió los atentados, ¿no? del 7 de octubre, vimos como Netanyahu salía y decía, no voy a negociar con Hamas. Con Hamas vamos a ir a por ellos y vamos a buscarlos y vamos a terminar con ellos. Pero estamos viendo cómo sí que se están dando negociaciones. ¿Por qué? Porque hay rehenes. Es que al final se conocen muy bien unos u otros y entienden que la única forma, bueno, que podemos estar en guerra es una guerra simétrica, pero estamos en guerra, pero luego hay canales diplomáticos y ahí es donde entran países como Qatar, Estados Unidos y bueno, intentan hacer algún tipo de diálogo y negociación, porque al final en cualquier guerra hay negociación. Lo hubo, ¿no? En la guerra de Irán-Irak, lo hubo, bueno, lo hay en todos los conflictos, vamos, eso es indiscutible. Pero claro, hablamos del tema de cuál es el liderazgo. Siempre cuando ha estado más cerca la paz, siempre ha ocurrido algo que lo ha hecho caer, ¿no? También se asesinó, ¿no? A líderes israelíes, también a líderes palestinos. Claramente los intereses, a lo mejor, de individuos para acercar a la paz no lo eran para la élite política y económica del momento. Y esto pasa en la parte israelí, pasa en la parte palestina. Y hablando de la parte palestina, claramente, lo hablábamos del liderazgo de Khomeini que se crea fuera. También es que crear un liderazgo al final no es tan difícil, ¿no? Al final todo es, que suene mal, pero al final es todo marketing, es todo propaganda y se va construyendo liderazgos. Pero claro, ahora mismo no hay un liderazgo palestino capaz de aglutinarlo todo. Y claro, ¿por qué no hay un liderazgo capaz de aglutinarlo todo? Porque la misma élite palestina está en competición, ¿no? La autoridad palestina, Hamas, al final divide y vencerás, ¿no? Y esa es la posición ahora mismo que aventaja a Israel para decir, no sabemos con quién negociar. Por eso hay que apoyar, al mi modo de ver, dentro de la sociedad civil, buscar los liderazgos y realmente potenciarlos. Pero lo que realmente es más importante a día de hoy es el alto al fuego, porque sin un alto al fuego no puedes permitir ningún canal de diálogo ni de interlocución. Lo estamos viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Hay dos posiciones totalmente alejadas que quieren guerra y claro, cuando se acercan a las negociaciones se rompen. No interesa ahora mismo entrar en paz. Y lo mismo pasa en esta cuestión, pero siempre ha habido intentos. Cuando yo estaba estudiando, ¿no? en Estados Unidos, vino uno de los negociadores, ¿no? De los acuerdos de Ginebra y hablaba de eso, de que siempre cuando uno fueron los acuerdos
él siempre me decía que eran los acuerdos más cercanos para lograr una solución viable y realmente que durase en el tiempo, pero siempre surgían las divisiones internas en los países, en Israel y sobre todo en Palestina. Entonces, en esas estamos.